En este video estaremos considerando las respuestas del estudio bíblico de la congregación del 5 al 11 de agosto 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Tenemos el capítulo 13, párrafos 17 al 24, y con esto concluimos el capítulo 13. El subtema: los apóstoles y los ancianos se reunieron. Párrafo 17. ¿Quiénes formaban el cuerpo gobernante y por qué estaban incluidos los ancianos de Jerusalén? Bueno, hermanos, en primer lugar, es algo importante aclarar que nosotros en tiempos modernos utilizamos esta terminología como por ejemplo cuerpo gobernante, pero por alguna razón podría ocurrirnos un efecto Mandela, que después de ver el capítulo 15 de Hechos pensábamos que allí decía explícitamente la expresión cuerpo gobernante, pero en realidad esa expresión no aparece en las Escrituras, es nada más un término, un concepto que hoy en tiempos modernos utilizamos. Pero, repito, si nos apegamos directamente a lo que dice el capítulo 15 de Hechos y toda la Biblia, en ninguna parte aparece la expresión tal cuerpo gobernante. Claro, hay otras expresiones que hoy también nosotros utilizamos como sucursal, por ejemplo, comité de construcción. Eso tampoco aparece en la Biblia, pero es importante aclararlo. Lo que nada más menciona es los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Ese concepto es el que nosotros hoy denominamos cuerpo gobernante. Es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque a veces nuestros estudiantes de la Biblia nos preguntan en dónde aparece la expresión cuerpo gobernante. Esclavo fiel y prudente sí aparece en Mateo 24:45, pero cuerpo gobernante como tal, eso no aparece explícitamente en las Escrituras. Entonces, dicho eso, podemos mencionar que estaban los ancianos porque algunos de los apóstoles fueron perseguidos y hasta encarcelados, y algunos ejecutados. Por ejemplo, el apóstol Santiago había sido ejecutado, un hombre muy valiente, valeroso. Su sola presencia animaba e impulsaba a los demás, pero fue eliminado. Y al menos por un tiempo, Pedro también estuvo en prisión. Y Pablo también pasó por dificultades parecidas. Incluso hubo intentos de eliminarlo. Así que, como un plan B, contaban con otros varones ungidos con Espíritu Santo que garantizaba que siempre habrían hermanos capacitados dirigiendo la obra. Recuerde, decir Espíritu Santo en tiempos bíblicos no era como hoy. Hoy nosotros tenemos el concepto que nada más lo pedimos y ahí quedó. Pero en realidad en tiempos bíblicos el Espíritu Santo se manifestaba. Era tan evidente que les daba a ellos facultades sobrenaturales, como por ejemplo hablar otros idiomas, realizar curaciones físicas, curaciones y liberaciones espirituales también. Dice el relato que también tenía como forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los que estaban reunidos, y no eran nada más los apóstoles o el cuerpo gobernante, si así lo quiere decir, los que tenían el Espíritu Santo. Muchos hermanos de la congregación lo tenían, hasta se hablaba del bautismo en el Espíritu Santo. Incluso algunos gentiles, como estaremos viendo a continuación. 18 y 19. ¿Cuál fue el argumento de Pedro y a qué conclusión se esperaba que llegaran sus oyentes? Pedro, de una manera respetuosa pero clara, le dijo a los que estaban allí reunidos que Dios conoce los corazones de todas las personas, judíos y gentiles, y que todos, también de todos los que formaban la congregación. También dijo que Dios hizo algo que no esperaban algunos. Dios dio su Espíritu Santo a judíos, como pasó en el Pentecostés, pero también a gentiles.
Y algunos hasta pensaron que estaban borrachos. Pero Pedro les dijo, no es así, simplemente fueron embestidos con Espíritu Santo. Así que alguien podría pensar, incluso aquellos que estaban promoviendo la circuncisión, ¿cómo es posible que Dios le diera Espíritu Santo a los gentiles? ¿Qué porción tienen ellos? ¿Qué tienen ellos que ver en este plan? Pero Pedro usó este punto para demostrar que Dios había aprobado a aquellos gentiles, que no les dijo, ¿saben qué? Para recibir Espíritu Santo tienen que circuncidarse primero y hacer todas las obras de la ley. Dios no hizo eso, Él simplemente se los dio. Por supuesto, ellos habían demostrado la correcta actitud. No era para cualquier gentil. Pero aquí Dios mostró que no estaba haciendo diferencia o parcialidad. Otro comentario. Al escuchar estas palabras de Pedro, ayudaron significativamente a llegar a la conclusión correcta, a aclarar las ideas. Si Dios ya no estaba haciendo distinciones entre judíos y gentiles, ¿por qué entonces iba un simple humano o un grupito de humanos a empezar a hacer distinciones, a poner reglas que Dios no había puesto? Nuevamente, esto era ponerse en el lugar de Dios y lo más triste, atreverse a hablar como si Dios estuviera hablando. Este era parte del cambio que ellos tendrían que adaptarse. Ya no iba a ser el sistema o la manera anterior, sino esta manera actual. Pedro también destacó que Dios acepta la adoración de alguien por su fe en Cristo y no por su obediencia a la ley de Moisés. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo vemos aquí en Gálatas 2:16. El texto dice, reconocemos que no se declara justo a un hombre por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para que se nos declare justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque nadie será declarado justo por las obras de la ley. Estamos hablando de más de 613 preceptos. Y no solo eso, si a eso le sumamos las tradiciones rabínicas, las tradiciones de algunos fariseos, que ellos enseñaban como si hubieran sido también inspiradas por Dios, eran incontables reglas, tradiciones y por supuesto los más de 613 mandamientos, sin incluir los 10 mandamientos. Entonces, aquí hay un punto interesante. Ellos llegaron a esa conclusión que entonces no era necesario insistir y hacerle caso a aquellos que estaban insistiendo en promover nuevamente la obediencia de los 613 o más preceptos o mandamientos y así también las tradiciones de algunos rabinos para salvarse, sino nada más la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se escucha fácil, pero eso engloba otras cosas y por supuesto engloba también seguir escuchando lo que Dios dice en su palabra. Párrafo 20. ¿Por qué dijo Pedro que los defensores de la circuncisión estaban poniendo a prueba a Dios? Porque era evidente que Dios había hablado y había tomado una decisión. La manera también en que Él había usado su Espíritu Santo para confirmar su aprobación a los gentiles que estaban entrando a la congregación sin ellos estar circuncidados. Pero no solo eso, estaban también poniendo a prueba la paciencia de Dios. Este es un punto interesante, ya que a pesar de que Pablo estaba presente entre ellos, la Biblia dice que cuando Timoteo llegó a la congregación, sí lo circuncidó por consideración a los cristianos judíos. Es solamente un detalle, podría parecer contradictorio, pero la Biblia así lo menciona. Entonces ya no estaban obligados a circuncidarse, pero por conciencia o consideración Pablo procedió a circuncidar a Timoteo. Ese es otro tema. Otro comentario, los defensores de la circuncisión estaban tratando de obligar a los cristianos gentiles a que también cumplieran la ley de Moisés, más de 613 mandamientos, además de tradiciones y costumbres rabínicas.
cuando ni siquiera los propios judíos habían podido cumplir en su totalidad toda aquella ley, y por eso habían consecuencias. Y Pablo, de una manera magistral en sus cartas, pasa a razonar y a decir: si nada más se trata de guardar la ley, ¿qué sentido tiene entonces que Cristo haya venido y dado su vida como rescate? Si nos vamos a salvar por las obras de la ley, ¿para qué entonces predicar a Cristo? ¿Y para qué entonces Él murió y dio su vida en el madero de tormento? Eso es lo que Pablo dice. Y cada vez que alguien insistía en guardar la ley escrupulosamente, y que no era suficiente el sacrificio de Cristo, esto era como invalidar, menospreciar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Pablo expone en sus cartas que él escribió. Así que es algo muy interesante y, por supuesto, seguimos aprendiendo en este punto. 21. ¿Cómo ayudaron Bernabé y Pablo a que se tomara una decisión? Ellos oportunamente hablaron. No empezaron a pelear, ahí dice discutieron, pero en este contexto discutir también puede significar analizar a profundidad y llegar a un acuerdo. Ellos procedieron a contar las experiencias, milagros, cosas impresionantes que Dios había hecho mediante ellos dos entre los gentiles de las naciones que habían estado visitando. Juntando todo esto, ya en este punto los apóstoles y los ancianos estaban listos para evaluar la información y tomar una decisión que reflejara el punto de vista de Dios sobre la circuncisión. Y no está de más decir, hermanos, que el Espíritu Santo se manifestaba en sus reuniones de ellos, ya que en la carta que ellos escriben dice, no dicen ellos a nosotros y al Espíritu Santo, no, en primer lugar al Espíritu Santo y en segundo lugar ellos nos ha parecido bien la siguiente decisión y proceden a exponerla. Hoy la cosa no funciona de la misma manera, hoy el Espíritu Santo no se manifiesta como pasaba en el primer siglo. Sin embargo, también interviene y actúa, eso sí es importante decirlo. Parte A, 22 al 24, ¿cómo imita el cuerpo gobernante, es decir, los 9 hermanos que están allá en Estados Unidos, en Warwick, Nueva York, cómo imitan los 9 hermanos a los apóstoles y los ancianos del siglo I? Bueno, sabemos que ellos se reúnen generalmente los días miércoles en las mañanas, eso está publicado en algunas revistas, y ellos se reúnen, buscan la guía de la palabra de Dios y ruegan Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen su punto de vista. A ellos se les transmite, se les brinda una agenda de cuáles son los temas a considerar. Generalmente, por todo lo que se ha publicado, podemos ver que esto incluye problemas en países con los gobiernos, por ejemplo, y en qué consisten esos problemas, cuáles son las objeciones, cuáles son en sí las discrepancias. Ellos tienen asesores, tienen ayudantes también, pero están también los ayudantes y están también los asesores, están los hermanos de los comités también. También está el departamento legal de abogados, que también les exponen las situaciones gubernamentales mejor, qué opciones tienen también, eso es muy importante, cuáles son las políticas actuales que se tienen, y luego ellos consultan la Biblia, dice el párrafo, dan sus opiniones con franqueza, pero también con respeto. Ellos han reconocido con mucha humildad y con mucha modestia que ellos no son inspirados por Jehová. Eso es muy importante de entenderlo, porque algunos hermanos cuando leen las revistas dicen, esto viene del cielo, esto viene inspirado de Dios. Y hermanos, por favor no digamos cosas que van más allá de lo escrito. ¿Por qué? Porque lo que viene inspirado de Dios es la Biblia, los 66 libritos que tenemos en este momento en nuestro alcance. Pero ellos reconocen que, como tal, pueden equivocarse en temas de organización, en temas de doctrinas o explicaciones de versículos bíblicos o de procedimientos, así que ellos no tienen temor a equivocarse, es lo que nos han dicho y enseñado,
y que no están pidiendo una atención sobre especial. Muy importante de tomar este punto en cuenta, hermanos. Parte B. ¿Cómo demuestran los ancianos de las congregaciones que respetan el orden que Dios ha establecido? Un pequeño detalle, pero muy importante, que ellos tengan sus reuniones de ancianos. Los ancianos deben reunirse durante el año en algunas ocasiones para tratar temas de la congregación, y en ocasiones la sucursal les da instrucciones que deben reunirse para atender una determinada situación. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si pasa un año entero y no se reúnen nunca? Evidentemente no estarían respetando el orden que Dios ha establecido, ya que ellos tienen instrucciones de reunirse. También podríamos decir, no descuidan las reuniones del cuerpo de ancianos. Recuerde, ellos son un cuerpo de ancianos. Tales reuniones no son para debatir, ni para pelear, ni para imponer ideas personales, y el coordinador no es que él sea como el líder de los ancianos y que él los manda a todos y que él da órdenes a todos, sino más bien es nada más el coordinador del cuerpo. Pero no es que él sea el líder de la congregación o el que manda en la congregación. Ellos se reúnen como cuerpo, analizan la situación, por supuesto, oran antes de reunirse, y también se les da una agenda y se espera que analicen la situación y que lleguen a una conclusión, según sea la situación. Repito, no es para pelear, no es para hacer sentir mal a los nuevos ancianos o que los nuevos hagan sentir mal a los que llevan mucha experiencia. Se trata de llegar a una decisión en conjunto. Otro comentario: si ellos no logran ponerse de acuerdo en su reunión de ancianos, pueden consultar a la sucursal o al superintendente de circuito. Y si la situación es tan insólita, como pasó hace algún tiempo, y no fue un corto tiempo, fueron décadas, con el tema de la barba, que las sucursales mandaban consultas. ¿Por qué? Porque dice la sucursal, si no logra llegar a... ni ellos logran encontrarle la solución o la respuesta a la situación, pueden escribir al cuerpo gobernante. Menciona aquí el libro. El tema de la barba fue uno de esos temas. Durante muchas décadas se estaba planteando diferentes posturas, diferentes argumentos, etcétera, etcétera. Hermanos, este fue entonces el estudio del libro para esta semana. También nuestro resumen, considerando los temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esto haya sido de edificación, de instrucción. Recuerde, no nos estamos limitando a solo repetir lo que dice el párrafo y nos quedamos igual sin entender la situación. Estamos tratando de entender y de profundizar un poco más en lo que estamos considerando y cómo esto tiene un efecto en nosotros, en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Recuerden, pueden estar pendientes de las reuniones de entre semana de España y México que con la bendición de Jehová les estaremos haciendo llegar oportunamente.